Muy buenos días a todos. ¿Cómo están? Sin intención de que este comentario sirva como resumen, sino más bien como una aproximación para el estudio que cada uno de ustedes debe hacer de su material, diremos que esta unidad 8 trata sobre el patrimonio, las cosas y la posesión. Respecto al patrimonio, podemos decir que proviene del término latino patrimonium, que significa todo lo que viene del pater. El patrimonio en el derecho romano era una universalidad jurídica susceptible de transferirse vía inter vivos o mortis causa, por causa de muerte. El patrimonio englobado comprendía las cosas y valores positivos, ¿no es cierto? No así las deudas que debían deducirse previamente. No era un atributo de la personalidad en el derecho romano, por tanto podía existir una persona que no tuviese patrimonio alguno. Englobaba o comprendía las cosas corpóreas, también los derechos reales o acciones in rem, y los derechos personales o acciones in personam, como todos aquellos que establecen una relación o nos dan facultades respecto a una cosa, o nos generan la virtud de exigir un crédito o un comportamiento para una persona respectivamente. En cuanto a las cosas, se hablaba del término latino res, ¿no es cierto?, que ha sido definido como toda cosa corpórea que nos brinda una utilidad y es susceptible de apropiación. Se encontrarán ustedes en el material con diversas clasificaciones de las cosas, como por ejemplo la que habla de cosas corpóreas e incorpóreas, o corporales e incorporales, y hace alusión, ¿no es cierto?, a las cosas que pueden ser aprehendidas material o físicamente, como un animal, ¿no es cierto?, un objeto, o las cosas incorporales, que aquellas que no pueden ser aprehendidas material o físicamente, pero sí a través de la inteligencia, como un derecho, en el caso del usufructo, que nos genera un beneficio indudable, ¿no es cierto? También tendrán una gran clasificación de las cosas que nos habla de dentro y fuera del comercio. Allí van a tener las cosas fuera del comercio por razones de derecho divino, como las cosas santas, sagradas y religiosas. Las santas son aquellas cuya violación o incumplimiento genera una sanktio, una sanción. Las cosas consagradas o sagradas son las consagradas a los dioses superiores, como un templo. Y las cosas religiosas son las sujetas al dominio de los dioses inferiores o infernales, como dice el manual, que serían en este caso los antepasados, ¿no es cierto? Puede ser un sepulcro. Por razones de derecho humano, las cosas estaban fuera del comercio también, y allí tenemos tres clases, que son las cosas comunes a todos, res comunis omnium, así como el acceso a los mares, ¿no es cierto?, las orillas de los ríos, las cosas públicas propias del populus, ¿no es cierto?, del pueblo romano, como una vía principal o un puente, y las cosas municipales o comunales, que son cosas del Estado, de los municipios, pero sujetas al servicio de los habitantes. Puede ser un baño público, un teatro y demás. También van a encontrar otra gran clasificación de las cosas, mancipi nec mancipi. Son cosas mancipi, las cosas socialmente importantes, importantes para la vida económica social del pueblo y la sociedad romana, ¿no es cierto?, que vivía inmersa en una economía agrícola ganadera. Así que todo lo asociado a ello eran cosas mancipi, como los fundos, las servidumbres sobre estos fundos, los animales de tiro y carga y los esclavos, ¿no es cierto?, o sea, todo el aparato económico. Esto tenía un mecanismo de transferencia específico, la mancipatio y la injure cessio, que veremos en los modos de adquirir el dominio un poco más adelante. El resto de las cosas eran nec mancipi, no porque carecieran de valor, muchas veces lo tenían, como por ejemplo un objeto precioso, una joya, pero no estaban afectos a esta economía socialmente importante, ¿no es cierto? Las cosas nec mancipi se transferían a través de la simple tradición, la simple entrega. Se van a encontrar también con otras clasificaciones, como la de muebles e inmuebles, según esto se pueda trasladar o no. Así, por ejemplo, cualquier artefacto, ¿no es cierto?, es una cosa mueble. Los inmuebles son todas las instalaciones y los edificios. Los animales son semovientes porque pueden moverse per se, digamos, y entonces integran la categoría de los muebles. También encontrarán clasificaciones como la de consumibles y no consumibles, divisibles y no divisibles, fungibles y no fungibles, esta última como las cosas que pueden ser sustituibles o no por otras de igual calidad, cantidad y género, y no fungibles o insustituibles,
no reemplazables, como por ejemplo sería en la actualidad, ¿no es cierto?, una entrada a un espectáculo deportivo firmada por nuestro deportista por excelencia, ¿no es cierto?, nuestro ídolo, que claramente no puede ser reemplazado por otro billete o otra entrada. También cosas simples, compuestas y universalidades de cosas. Cosas simples, aquellas que tienen una entidad y su función económica social está en ese mismo objeto, en su cuerpo. Cosas compuestas es un conjunto de cosas simples distintas, como por ejemplo un muro, en donde tenemos muchas cosas simples, ladrillo, cemento, hierro, ¿no es cierto?, distintas cosas simples que forman un todo, y universalidades de cosas que son un conjunto de cosas simples, de las mismas cosas simples, que a partir de esa conjunción tienen una nueva entidad y reciben otra denominación. Van a encontrar también los 4 estados de los frutos, ¿no es cierto? Como los frutos se define como lo que normal y periódicamente una cosa me da sin alterar su sustancia. Van a tener los 4 estados de frutos, como les decía, los frutos pendientes, los separados, los percibidos y los consumidos según se encuentren en las distintas instancias de la vida útil de un fruto. Luego tenemos la posesión. La posesión por la RAE, la Real Academia Española, ha sido definida como el acto del que tiene o posee una cosa para conservarla para sí o para otro. Valet de Goitisolo nos decía que proviene de los términos latín potis sedis o potis piedis, que significa poder sentarse o poder pararse sobre las cosas. ¿Sobre qué cosas uno puede sentarse o pararse? Sobre las que se cree con derecho, sobre las que se cree dueño. El derecho romano equiditario hablaba en sus comienzos de esta relación de hecho llamada usus, que nos daba facultades, que establecía relaciones con la cosa, pero que no se podía defender. Recién merece una protección a través de los interdictos que dio el pretor. Respecto a la posesión hay que decir también que hubo una gran disputa sobre su naturaleza jurídica, ¿no es cierto? Aquí están estos 2 grandes jurisconsultos alemanes, Federico Carlos von Savigny, que sostenía que era una relación de hecho, una situación de hecho que producía efectos jurídicos, en tanto Rudolf von Heering decía que a través de un silogismo que efectuaba, concluía que era un derecho, porque entendía que es un interés jurídicamente protegido. Nuestro Código Civil adhiere a la primera, es decir, a que es una cuestión de hecho con indudables efectos jurídicos. Respecto a la iniciación de la posesión, se va a comenzar la posesión cuando contemos con 2 elementos fundamentales. Un elemento material o físico, que es el corpo, es la detentación física, es el tener la cosa, y un elemento espiritual, que es el ánimo, que es la intención, ¿no es cierto?, de comportarse como dueño. Mientras tengamos estos 2 elementos, la posesión va a continuar. Ahora la simple carencia de uno de los 2, la falta de uno de los 2, hace cesar la posesión, o sea, la interrumpe. Los vicios de la posesión son 3, la violencia, que ya hemos visto en la unidad anterior, la clandestinidad, que es la ocupación o usurpación a espaldas, o sea, ante el desconocimiento e ignorancia de su verdadero poseedor o dueño, y el precario, que es el abuso de una voluntad inicial del poseedor de buena fe o del propietario de la cosa. También tendrán ustedes, ¿no es cierto?, en el programa la defensa de la posesión, que puntualmente en este caso son los interdictos que dio el pretor, son los interdictos para recuperar la cosa, en este caso el un debi, o sea, contra la violencia, que se divide en debia armata, cuando se usó arma, uno ha sido desprovisto o despojado por el arma. En este caso se protege incluso al poseedor vicioso frente a quien usó armas. También está dentro de este de recuperar non armata o un debi quotidiana, ¿no es cierto?, en donde se protege al poseedor no vicioso dentro del año de la denuncia de la desposesión. Por último tenemos el interdicto para retener la cosa, que se divide en inmuebles y muebles. Para los inmuebles se llama utiposidetis y protege también al poseedor no vicioso de la cosa. Y el utrubi, que protege a los poseedores de muebles y va a entregar o conceder la posesión al poseedor que haya poseído sin vicios durante más tiempo en el último año la cosa. Espero les haya servido y quedamos obviamente como toda la cátedra a su disposición. Muy buenos días.